Nos parece que hace mucho frío, pero no sabemos qué es un frío de verdad. Estamos acostumbrados a pensar que los animales que viven en zonas nortes están acoplados para el norte extremo y siempre pueden sobrevivir. Pues no. Un fotógrafo noruego ha salido a esquiar y casualmente había visto un sapo congelado. Lo más probable que el sapo iba buscando algún agujerito por donde podía meterse dentro del agua, pero no lo encontró. Este pobre conejo, saltando la valla sin fuerza por el frío, se enganchó y no pudo salvarse. Y la gente se ha dado cuenta bastante tarde y se congeló. Los peces del río tienen un mecanismo que los protege de congelarse, pero excepto los casos cuando se descuidan. Esto es un lago noruego. Un día los habitantes de este pueblo se han encontrado con un montón de peces congelados cerca de costa. Piensan que se han ido escapándose de alguna presa y por esto se acercaban demasiado a la costa. Y cuando vino el frío se han congelado. Este perro se atrapó con la nieve y se congeló. No tenía fuerza para volver. A los pobres zorros también suele pasar. Este zorro lo han encontrado en Alemania. Se ha ido a pescar por el hielo fino y se hundió. Y el otro zorro lo han encontrado en Serbia. El siguiente caso es en Indiana, en Estados Unidos, que los pescadores han encontrado dos peces y encima uno estaba comiendo el otro y ambos congelados. Han puesto las fotos en redes sociales y había mucha gente que lo dudaba. Entonces ellos tenían que volver a encontrar otra vez estos peces y con las herramientas sacar un trozo de hielo con los peces congelados dentro. Y todo esto realmente es para confirmar que no son mentirosos y que no inventan nada, que es verdad que un pez tragando el otro, seguramente que no ha podido tragarlo y se congelaron los dos. Pero los casos cuando los animales se congelan a veces van a favor a las ciencias. En año 2013 en Siberia encontraron un mamut que hace muchos años se congeló. Y cuando lo encontraron, había posibilidad de conseguir la carne de mamut para unos estudios y hasta encontraron la sangre de mamut. Y así ya tienen el ADN de mamut. Así que si quieren, la gente ya pueden hacer un mamut con tecnologías como usaron para oveja doble. El siguiente caso de los pobres arces es de Alaska, que ahí sabéis que hace mucho frío. Pues se pelearon probablemente los arces, se engancharon con los cuernos y se hundieron los dos con el frío y con pérdida de fuerzas. Así que el frío es una fuerza de naturaleza y tenemos que ir cuidado con esto. Mira cómo se congela el agua. Y esto estamos hablando solo 20 bajo cero.
Vale, y en la siguiente película vamos a ver los rescates de los animales con el frío.